por Renuevo 98.9, la FM que se queda contigo. Bueno, damos gracias a Dios. Ayer estábamos en un evangelismo de calle en el mercado de Unares. Dios nos bendijo, Dios nos usó llevando su palabra y hoy traemos un mensaje que esperemos a toda la familia Radio Escucha, a toda la familia de Ciudad Guayana, pueda ser de gran bendición. Se llama la mala influencia. Sabe que hay un dicho muy popular que dice: dime con quién anda y te diré quién eres. En el liderazgo del 1 al 10, los números, se dice que el número 7 es de más influencia. El número 7, las personas que tienen liderazgo, el número 7 es el que atrae más, es el que dirige, es como el que impacta. Pero hoy no quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de la influencia que tuvieron en aquel tiempo los judaizantes contra la iglesia que renacía, la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo hace defensa de su evangelio y empieza primero diciéndole en el versículo 6, después lo vamos a desglosar, hoy vamos a tomar nada más el libro de Gálatas. Y dice así: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo venía defendiendo su apostolado y defendiendo su evangelio y hablando con los Gálatas, porque los Gálatas se habían dejado fascinar, se habían dejado mover de su manera de pensar, y en esa influencia pasaron tres cosas. Cayeron en la hipocresía, reincidieron en la ley, porque había maestros judaizantes y le recordaban al pueblo, a esa misma iglesia, que Jesucristo, que Pablo le había presentado a Jesucristo, que él era un perseguidor de la iglesia, que él no era apóstol nada. Y es ahí donde la expresión de Pablo empieza a defender su apostolado y abre una brecha a lo que es la gracia de Dios. Abre una brecha para que nosotros entendamos. Y hoy quise tomar este tema porque hoy puedo ver que hay mucha influencia en cuanto a los temas del evangelio, en cuanto al tema del cristianismo, si se pudiera llamar de esa manera, en cuanto al tema de religiones o de liderazgo o de apostolado. Ha habido una influencia. Y Pablo, en el capítulo 1, en el verso 6 al 10, lo voy a leer así, y después vamos a ver que los mismos apóstoles cayeron en esa hipocresía. Los mismos apóstoles no se libraron de eso. Y la propia iglesia, y qué importante es tener una buena influencia, porque cuando tenemos una mala influencia, empezaba el libro hablando de la buena influencia y la mala influencia, y decíamos que el número 7 es el que tiene más influencia. Hoy hay una influencia espiritual, hay una influencia en la sociedad que debemos resguardarnos como creyentes, como cristianos, y tener mucho cuidado y estar alerta. Lo voy a leer para luego explicar. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, dice, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Pablo les empieza a relatar a él que él era un perseguidor de la iglesia hasta que Cristo se le apareció y le entregó o le encomendó lo que fue el apostolado hacia los gentiles, hacia la gente que no era de la religión judía. Resulta, pasa y acontece que en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, Pablo tiene que reprender a Pedro y a Bernabé porque ellos se dejaron influenciar. Fíjese lo que es una influencia o lo que es una mala influencia o lo que no es tener criterio propio o discernimiento o manejar de verdad el evangelio o no tener conocimiento de las Sagradas Escrituras y del verdadero evangelio, para no caer, porque hasta los mismos apóstoles, Bernabé y Pedro,
Bernabé era un discípulo, pero el apóstol Pedro cayó en esa, se dejó seducir y Pablo lo reprendió. Y escuche esto: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, como comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, de los de la circuncisión. Y en su simulación practicaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro: delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Fíjese que lo reprendió cara a cara, lo regañó delante de todo el mundo. Bernabé y Pedro cayeron en la hipocresía porque se dejaron influenciar. Cuando empecé, Pablo decía que si aún un ángel del cielo viniera y predicara otro evangelio, sea anatema. El anatema es maldito. Hay una religión que se llama los mormones, los que la conocen, no quiero hablar mal de ella, pero su fundador, Joseph Smith, dice que se le apareció un ángel y le cambió el nombre y le entregó unas tablas o un libro en egipcio, y él lo tradujo, y es lo que llaman hoy el libro de los mormones. Y él le dijo a su esposa que ya no era una, sino que ya podían haber varias, y los mormones practican lo que es la poligamia, lo que son varios matrimonios. Los que saben, hay dos corrientes allí. Después, bueno, si usted tiene un tiempo, le invito a que indague, que investigue lo que yo le estoy diciendo y que profundice. Y aún Pablo diciendo, si viene un ángel del cielo y os predica otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Hoy por hoy vemos muchas corrientes, muchas cosas, muchas influencias, y la gente pregunta, pero si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas religiones? Jesús, contando la parábola del trigo y la cizaña, cuenta que había un hombre que sembró en el campo trigo y que en una noche creció la cizaña, y los siervos le dijeron, ¿has sembrado mal la semilla? Y le dijeron, no, la semilla fue bien sembrada, pero es necesario que crezca la cizaña con el trigo. Y los apóstoles no entendían. Jesús les preguntó, para cuando llegue el tiempo de la siega, los ángeles tomen el trigo y aparten la cizaña. Por eso iba a ver usted diferentes religiones, diferentes doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra, pero que de una u otra manera son una influencia, como la que se puso de moda en aquel tiempo, solo Jesús, salvo siempre salvo, soy salvo siempre por la gracia. Ahora, aquí en el libro de Gálatas había un extremo. ¿El extremo cuál era? Era la ley. Ellos querían judaizar, ellos volvían a circuncidar, ellos volvían a entrar en la ley nueva. Y hoy yo tengo dos amigos que yo los respeto mucho, respeto su condición, pero yo les digo, lean el libro de Gálatas, porque ellos hablan de Jesús Hamachía, ellos usan la kipa, todo es tipo judío, pues, todo es mesiánico, lo que llamamos una iglesia mesiánica, que aquí hay varias en Puerto Ordaz. Se les respeta y han influenciado de una u otra manera, y a la luz de la Escritura yo les voy a demostrar que de una u otra manera están corrompidos y están apartados de la verdad, porque esa influencia hace que la persona caiga de la gracia, y está plasmado en las Escrituras. Más adelante, en el capítulo 3, decía, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros y como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, para terminar de acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por las obras de la fe? Dos cosas pasan allí. La gente cayó, reincidió, porque vinieron judíos y los hacían circuncidar en la ley. Y los otros cayeron en el formalismo.
Resulta que la fe no puede caer en el formalismo, porque cuando tú caes en el formalismo de una religión o tú caes en el formalismo de algo, tú estás cayendo de la gracia. Y más adelante yo se lo voy a demostrar, porque la fe viene por el oír. Y entonces ya yo no tengo que guardar fiesta, ya yo no tengo que guardar nada. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que me da la gana también. Porque cuando tú entiendes que estás en la gracia, tú respetas el pacto entre Dios. Tú eres salvo y tú sabes que te debes apartar y que te debes guardar para tu Señor. Y que no está bajo la ley. ¿Por qué? Porque ellos hablan del pacto dado a Abraham. Y entonces ellos creen que nosotros debemos cumplir fiesta y hacer todo lo que hacen los judíos. Mire, yo soy un defensor del pueblo de Israel. Aquí todo el mundo lo sabe. En los programas de los sábados oro por el pueblo de Israel, bendigo al pueblo de Israel. La salvación viene de los judíos, dice la palabra. Pero eso no quiere decir que nosotros ahora vamos a estar hablando hebreo, vamos a cargar una equipa y vamos a hacer todo lo que hacen los judíos porque tiene que ser así, porque la ley fue dada primero, cuando realmente primero fue la fe que la ley. Y es lo que la gente ignora. Hoy quieren parecer más judíos que venezolanos, aunque la Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Y Dios llamó un pueblo para provocar a celo, un pueblo que no le conocía, y ese pueblo somos nosotros. Pero nosotros somos llamados de diferentes maneras. No a estar judaizando, ni a estar cumpliendo ley, ni usar, ni guardar fiesta, ni sábados, ni todo esto. Yo aquí he hablado de la fiesta, los meses que se celebran, en los calendarios judíos, todo eso. Pero eso es para conocimiento, para revelación. Porque esas cosas fueron dadas para ellos, no para nosotros, los gentiles. Y aquí mismo, donde dice en el capítulo 3 del pacto de Abraham, en el versículo 8, voy a leer del versículo 8 al versículo 9 y después me voy a saltar al 15, para que entendamos que nosotros no que tenemos que cumplir lo que hacen los judíos, ni hacer todo lo que ellos hacen, porque de una u otra manera ellos están embotados, ellos están esperando al Mesías. Ellos están en otra órbita, que eso es algo que Dios, pudiera decir en otra órbita, pero no, en otro medio, o en otro espacio, o en otro tiempo, que Dios personalmente se va a encargar de abrirle y quitarles el velo o la venda que ellos tienen en sus ojos. Pero no es que ahora nosotros vamos a ser judíos, vamos a adoptar su cultura, vamos a practicar todo lo que ellos hacen y vamos a decir todo lo que ellos dicen. Porque la gente dice que la promesa fue dada a Abraham. Y el pacto fue dado a Abraham, totalmente falso. A Dios se le hizo un juramento, pero la ley no se le entregó a Abraham. A Dios se le hizo un pacto a Abraham, Dios le hizo un pacto. Y le voy a hablar de qué pacto está hablando. El verso 8 en adelante del mismo capítulo 3 del libro de los Gálatas dice: y en las Escrituras, previendo Dios que había de justificar, escuche esto, por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo de que en la fe son benditos los creyentes en Abraham. De la Escritura previendo Dios que había de justificar ¿a quién? A los gentiles, a nosotros. Gentil no es una persona que es buena, gentil, educada. Gentil es una persona que no era del pueblo de Dios. Somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Eso significa ser gentil. Pero en el verso 15... que la gente ha habido una confusión, que dice no, que al pueblo de Israel fueron dadas las promesas y todas esas promesas están allí y tenemos que caer en la ley. Mire, yo conozco la ley. Cuando yo empecé a predicar, yo ya tengo casi 12 años en el Señor, o 12 ya. Yo predicaba era puro de la ley. Yo la ley me la conozco muy bien. Pero cuando entendí lo que es la gracia, y Pablo habla la gracia, uno tiene que enfocarse y no perder el horizonte. Y fíjense lo que dice el versículo 15 y el versículo 16, de qué Dios le estaba hablando de la promesa a Abraham. Dios le dio una promesa a un pueblo. Pero recuérdense que la ley vino 435 años después, cuando termina Génesis 4 y empieza Éxodo, pasaron 435 años. Hubo un silencio total de Dios para el pueblo de Israel. Entre más esclavos eran, más endurecidos eran Faraón, y ellos eran esclavizados, pero ellos no se le había entregado la ley. Y ya Abraham no estaba allí. Es lo que la gente no entiende. La ley vino cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero 435 años pasaron. Fíjese, versículo 15 del capítulo 3. Hermanos, hablo términos humanos.
un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, sino como hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. ¿En quién iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? No en Abraham, en la simiente de él. Y la simiente de él se refería a Cristo, no a las simientes. En Cristo era que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. En Cristo, en tu simiente, le dijo el Señor. Aunque Dios le hizo promesas a Abraham, la ley vino mucho después de Abraham, no antes de Abraham, que es lo que la gente confunde, porque leíamos antes que Dios, previendo de justificar a los gentiles, de hacer de los dos pueblos un solo pueblo, y entonces la promesa es en Cristo Jesús, en tu simiente, no en la simiente. La palabra simiente viene de semen, para que usted lo sepa, y semen es vida, lo que crea vida en tu simiente. Entonces, no es que nosotros debemos adoptar una cultura, no es que nosotros debemos ser ahora judíos, aunque dice que somos un solo pueblo, en Hebreos 11 lo dice, pero cada quien en un orden. Porque cuando empezamos a practicar lo que es la ley y empiezan todas estas doctrinas falsas, porque Pablo lo decía, aunque un ángel venga del cielo, y han nacido doctrinas, muchas doctrinas que han nacido hoy son producto de revelaciones, inclusive demoníacas, satánicas, para distraer al hombre del verdadero evangelio, de la verdadera palabra, del verdadero pacto. Y esto no va a terminar, les tengo una mala noticia, esto no se va a acabar, esto va a continuar, porque Jesús dijo que la cizaña tenía que crecer con el trigo. A esto se refería Jesús, no se estaba refiriendo de repente a gente problemática. Inclusive hay gente que sí representa la cizaña dentro de la iglesia. Usted va a ver gente que habla como cristiano, que come y actúa como cristiano, pero que no son cristianos, que son cizañas. Y eso nunca va a terminar, ni dentro ni fuera de la iglesia. Pero esto refería a las constantes religiones, a las constantes doctrinas, falsas doctrinas que han nacido y que han crecido durante los últimos siglos, y que, como el tiempo de la siega se acerca, cada día Satanás se encargará de oficiar o propiciar y de darle publicidad a gente iluminada, a gente con poderes, a gente para engañar a los escogidos si es necesario. ¿Por qué? Porque el tiempo de la siega se acerca. Jesús decía, el tiempo, la siega la harán los ángeles. La siega es cuando venga el Señor Jesucristo, que venga por su iglesia. Quiero leer el capítulo 5 del libro de Gálatas, porque recuerde que ya estoy en Gálatas. Capítulo 5, 3 versículos. No me voy a salir de Gálatas y después voy a leer algo de Apocalipsis para que usted entienda lo que es una sana doctrina. ¿Y hoy por qué la defiendo? Porque hoy la gente quiere cumplir con normas, con leyes, con reglamentos, y cuando usted trata de aplicar eso, usted está bajo maldición y cae de la gracia. Porque la gracia es lo que sostiene ahorita la iglesia. Usted no ha escuchado decir que cuando alguien peca decimos se cayó de la gracia. Fulano se cayó de la gracia. La gracia es como esa malla que te sostiene. Los trapecistas, cuando usted ha ido a un circo, los que hemos ido a los circos, no sé cuántos han ido al circo, usted se da cuenta que arriba hay unos trapecistas y ellos dan viruetas, hacen sus acrobacias allá arriba y todo esto, pero abajo hay una malla. Y ellos hacen su acrobacia segura, se tiran, se lanzan, dan vuelta. Y ellos, antes de hacer esos ejercicios, ellos se sueltan de allá arriba, caen en esa malla, rebota y vuelven. Así es que van perdiendo el miedo. Bueno, hágase de cuenta que la gracia es esa malla que sostiene para que cuando tú estés arriba y te caigas, no te mates o no te golpees o no te mueras. Eso significa la gracia. Se lo voy a explicar en un término sencillo. La gracia es para sostenernos en nuestras debilidades, en nuestros pecados. Y nosotros no tenemos que hacer promesa, nosotros no tenemos que cumplir la ley,
nosotros no tenemos que hacer un voto. Si lo hiciéramos voluntariamente. No porque yo de repente cometí una falla o cometí un pecado, mañana, Señor, me voy a dar 15 días de ayuno para recuperar el pecado que cometí. Hermano, la gracia es un don no merecido, que usted ni yo nos merecíamos. Por eso se llama gracia. Y la gracia es algo que se sostiene. Hay gente que deja de ir a una iglesia porque comete un pecado. Todo lo contrario, es cuando más debe ir a la iglesia. Es cuando más debe congregarse. Es cuando más debe leer la palabra. Porque para eso es la gracia, para ayudarlo a salir de allí, de ese estado. Pero antes de continuar, quiero leer el capítulo 5. Dice, estar firmes en la libertad. ¿Por qué en la libertad? Porque Cristo nos hizo libres, hermano. Cristo nos hizo libres. A veces llega la gente, no, que no te pongas eso en la mano, que eso es brujería. Por ejemplo, compras una pulsera, ojo, no una pulsera de babalao ni de santero. Que no use esto así porque eso es del diablo. Que saque ese peluche de la casa porque eso es una puerta abierta. Mire, hermano, Dios nos hizo libres de todo eso. Ya nosotros fuimos libres de todo eso. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, os desligáis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. El que se circuncida, el que trata de cumplir la ley, se cae de la gracia, hermano. Lo dice el capítulo 5, verso 4. Dice, aquí lo dice el capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. Usted por la ley, cumpliendo normas, reglamentos, directrices, doctrinas de hombre, usted cae de la gracia automáticamente. Porque la Biblia dice que el que no cumpla la gracia es maldito. Entonces, hoy por hoy tenemos una serie de gente. Yo creo en el ayuno, yo creo en la oración, yo creo en la vigilia. Mira, a mí me encanta la vigilia, a mí me encanta el ayuno, a mí me encanta la oración. Pero eso lo hago porque voy a buscar del Señor. No es porque yo voy a pagar un precio. Ojo, hay dos cosas que uno no puede mezclar. Está la intercesión, está el clamor, está tu devoción para con el Señor, está tu intimidad. Pero si hay gente que dice, me voy a hacer 3 días de ayuno porque me siento sucio, está cayendo de la gracia, hermano. Lo que te limpia es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario y es en la simiente de Abraham que representa a Cristo. Se hablaba de Cristo, esa simiente. Y hoy nos enseñan que vamos a hacer el manto invisible, que hoy vamos a celebrar tal y qué sé yo, que llévate el pañuelito ungido, que échale esto. No, hermano. Otra de las cosas que hoy voy a refutar es porque todo el mundo quiere ser apóstol. Cuando a alguien le digo a usted, no, que el apóstol tal, que el apóstol yo no sé qué. Una cosa es el apostolado. El apostolado es alguien que se le envía a hacer una obra. Pero apóstol ya no existe. Eso es falsa doctrina. Cuando alguien le diga a usted que es apóstol, tengo un amigo, Dios lo bendiga, la otra vez caímos en una discusión, me dijo que él era ahora apóstol. Y yo le digo, oye, déjame buscarlo aquí en el capítulo de Apocalipsis, porque que yo sepa son 12 apóstoles, no hay más. Pablo dijo que él era el último de ellos y vino a ser como un abortivo. O sea, el último fue Pablo. En el capítulo 21 de Apocalipsis dice así. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí no dice apóstoles 24 apóstoles, 15 apóstoles, 12 apóstoles, 1000 apóstoles. Aquí lo dice clarito, de los 12 apóstoles del Cordero. Tenían el nombre de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando alguien le diga a usted que es apóstol, dígale, hermano, vamos a buscarlo en el libro de Apocalipsis a ver si aparece el nombre suyo. Porque ahorita toditos son apóstoles. Todo el apóstol tal, el apóstol yo no sé qué, falsa doctrina, hermano. Se dejan engañar fácilmente como los Gálatas. Ojo, en la iglesia se dejaron 5 ministerios y deben funcionar.
Yo creo en el funcionamiento. Pero hoy hay una red de apostolados, la Red Apostólica Internacional para Hispanoamérica. Y yo digo, Dios mío, ¿qué locura es esta? ¿Dónde dice eso? Eso no está en la Biblia. Y entonces, ahora resulta que los apóstoles mandan más que los pastores. Hermano, el hecho de que un pastor tenga 3 o 4 iglesias puede ser un apostolado, un llamado, pero eso no lo hace el apóstol. Porque yo no vi a Hudson Taylor, escuche esto, para los apóstoles que hay aquí que tienen 3 ovejitas, 3 chivitos. Hudson Taylor, el gran predicador Hudson Taylor, el más grande predicador de la historia de la China, que construyó casi 1 millón de iglesias, se llamaba Hudson Taylor y nunca se hizo llamar apóstol. Charles Spurgeon tampoco se hizo llamar apóstol. El mismo Billy Graham, para este tiempo, Billy Graham, hermano, el evangelista Billy Graham, nunca, abriendo miles de iglesias en los Estados Unidos, se puso cargo de apóstol. Y entonces ahora todo el mundo aquí es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Hermano, están errados. Igual como cuando la gente se quiere circuncidar. Mire, hermano, a la doctrina si vamos, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos guardar es el sábado, no el domingo. Porque es un pacto eterno, un pacto sempiterno. Decimos que el domingo celebramos que Jesucristo resucitó. En realidad ya nosotros estamos en el reposo del Señor. Y cualquier día para nosotros es un reposo. Pero no es como dice la gente, no voy el domingo para la iglesia, porque el domingo es el día de reposo. El día de reposo fue dado el sábado, que es el Shabbat, que se celebra, lo celebra el pueblo judío. Y nosotros lo podemos celebrar. Pero nosotros ya estamos en el reposo del Señor. Y no tenemos que caer en doctrina. Y la Biblia dice que estemos firmes con la libertad que Cristo nos ha llamado. Ser libre no es hacer lo que nos da la gana. Porque Pablo decía, somos esclavos por amor. Nosotros somos siervos por amor. Nosotros somos libres ¿de qué? Del pecado. De toda la ley fuimos libres porque Dios dice en la Biblia que sujetó la ley, puso la ley para que no la cumpliera, se hiciera maldito, por reglamentos. Y Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo la he venido a cumplir. Cuando usted tiene a Cristo, cuando usted es salvo verdaderamente, usted cumple la ley por amor y no necesita ni circuncidarse, ni guardar ayuno, ni imponer ley de hombre, ni doctrina de hombre, ni ponerse un cargo de apóstol, ni engrandecerse de nadie, hermano, porque somos siervos, porque Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. A algunos Dios les entrega responsabilidades mayores que las otras, pero nadie es mayor que otro. Así que tengamos cuidado con la influencia, porque ni siquiera los mismos mormones tienen apóstoles. Se atreven a escribir del apostolado, aunque tengan el libro de los mormones y tengan falsa doctrina, porque un ángel del cielo se los dio. Y me perdonan los mormones, pero les invito a que lean el libro de Apocalipsis. Aquí no estoy atacando a nadie en lo personal. Les estoy hablando lo que está en la palabra. Porque Pablo decía, si busco agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si yo estoy predicando la palabra y no predico lo que está en las escrituras, entonces yo estoy agradando a los hombres. No soy siervo de Cristo. Yo como siervo de Cristo predico lo que están allá. No busco el favor de los hombres. Busco que usted abra los ojos y se le ilumine el entendimiento. Los ojos de su entendimiento, como dice la Escritura. Abra los ojos espirituales. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Cuando empezamos a aplicar doctrinas de hombre, nos caemos de la gracia. Y la gracia es eso, para perdón, para restauración. Aunque usted sea el pecador, aunque usted sea una prostituta, aunque usted haya abortado, aunque usted sea un borracho, aunque usted sea un delincuente, aunque usted haya sido un corrupto y se haya robado todos los reales, si en su corazón usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona porque Dios no hace acepción de personas, lo decía Pablo. Y de los que tenían alguna reputación, dijo Pablo, nada me comunicaron nuevo. No me dijeron nada nuevo, porque Dios no hace acepción de personas. Pablo dijo que él no había consultado con ninguno, porque él no había recibido de hombre, él lo había recibido de Dios. Y hoy quiero decirle a todas esas personas
que se sienten que han caído de la gracia, que la gracia, usted no tiene que hacer nada, simple y llanamente en su corazón arrepentirse y pedir perdón a Dios por sus pecados. Y Dios lo va a perdonar en la cruz del Calvario, porque allí fue donde se derramó el amor. La palabra del Señor dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus llagas fuimos sanos. Entonces es por la gracia, que por el amor que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, en la simiente de Abraham que representa a Jesucristo. Y ojo, no estoy hablando mal de Israel, y no la cultura de un pueblo, y no la tradición de un pueblo, porque ellos tienen más libros. Ellos cumplen 630 leyes, 613 leyes, ceremoniales, rituales. Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Ni caminar de rodillas, ni cargar una cruz 10, 15 kilómetros, ni pagar una promesa a una virgen. No, con el simple hecho, si usted me está escuchando, de reconocer su falta y pedirle perdón a Dios, Dios lo perdona, porque eso es la gracia. No tienes que cumplir con ley, ni con normas, ni con doctrina. Cosas establecidas por hombres y a veces por demonios y por ángeles. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Si haces esta oración conmigo, vas a entrar en la gracia de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Produce en mí un nuevo nacimiento. Diga: acepto tu gracia para remisión de mis pecados y haz de mí una nueva criatura. Perdóname y ayúdame a salir de donde estoy, del homosexualismo, de la prostitución, de la droga, del alcohol, de la delincuencia, de la brujería, de la hechicería. Sácame de este estado, dile, porque es tu gracia, es tu amor el que me sustenta, no soy yo. Fue tu Hijo amado el que lo hizo todo, los méritos son de Él. Dile: Dios, perdóname en el nombre de Jesús.